Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos hoy al curso bíblico que llevamos continuidad. Y el día de hoy va a haber un tema increíble. Se llama Dios libera a su pueblo. Anteriormente vimos precisamente el tema de que hubo un hombre que confió completamente en Dios. Y este hombre se llamó Abraham. Y veíamos la clase pasada precisamente las características de un hombre de fe y qué es lo que nos lleva a hacer la fe. Por eso se quedó de tarea que nosotros fuéramos también observando el tema de José el Soñador, donde veíamos precisamente que a lo largo de la historia vemos que tal pareciera que tantas cosas malas que nos pasan en la vida, pues es como si Dios nos castigara, como que si Dios quisiera algo malo de nosotros. Pero veíamos que no hay mal que por un bien no venga. Y veíamos que en la historia de José el Soñador, este, cómo confiando en Dios y teniendo fe y aferrándose a cumplir la voluntad de Dios a pesar de lo más oscuro, de lo más problemático que podamos tener en la vida, siempre el amor y la misericordia de Dios va a ser más, pero más grande. Por eso cada uno de nosotros tenemos que echarle ganas y ver cómo es que este gran amor de Dios se va manifestando durante a lo largo de nuestra vida. Veíamos que José el soñador tuvo que pasar todas esas pruebas tan grandes, incluso ser rechazado por su familia, incluso ser maltratado, incluso ser esclavizado, al fin y al cabo porque Dios tenía un propósito, el propósito de que iba a salvar a todo su pueblo, que iba a salvar a su familia y que tenía que padecer precisamente todo esto porque sin duda tenía esa misión. Y así cada uno de nosotros como hombres de fe tenemos una misión que tenemos que ir descubriendo poco a poco. Por eso, queridos hermanos, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para iniciar este tema bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos toda la oración. Ven Espíritu Santo, llena los Ven corazones de Espíritu tus fieles Santo, llena los y enciende en corazones de tus nosotros el fieles fuego de tu amor. y Envía, Señor, enciende tu en nosotros Espíritu el fuego de tu amor. y todo Envía, será Señor, tu creado Espíritu y se y todo renovará será la faz creado de la y tierra. se renovará la faz de la tierra. Te pedimos, oh Señor, que nos des agudeza para Y entender, pedimos, oh Señor, que capacidad nos para des agudeza retener, para entender, método y capacidad para facilidad para retener, aprender, sutileza para capacidad interpretar para y aprender, gracia sutileza para abundante para hablar. interpretar Amén. y gracia abundante para dar. Amén. Como les decía, queridos hermanos, el tema que vamos a ver se llama Dios libera a su pueblo. Y hoy iniciamos un nuevo libro de la Biblia. El libro se va a llamar Éxodo. Y vamos a ver que el nombre del Éxodo quiere decir salida. Y este libro muestra cómo Dios liberó a los israelitas, a los hebreos, a pesar de que ellos vivían en una vida de esclavitud, de amargura, de trabajo duro. Dios se compadeció de ellos y por eso los saca de una vida de penurias, de esclavitud, y para llevarlos a una tierra prometida, pero sobre todo para establecer una nueva alianza. Y esta alianza vamos a ver que es precisamente la que al salir de hoy tiene que ver con nosotros, en el que si ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios. Y vamos a ver precisamente en este libro también cómo Dios nos va a dar algunos mandamientos para la convivencia, para la relación que vamos a teniendo con Él. Por eso el libro del Éxodo significa salida, salida de una vida con la mano de Dios. Por eso vamos a iniciar nuestra primera cita bíblica, que es del libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 6 al 17. Vamos a pedirle al hermano Marco que por favor nos haga el favor de proclamar esta cita bíblica. Del libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 6 al 17. José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron, pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Así que debemos tomar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que
en caso de guerra, se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón rey de Egipto usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban, así que los egipcios les tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Púa, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermano. Sin duda, vamos a darnos cuenta que en esta primera cita bíblica, vemos que comienza la historia de José. Como les decía, José, bueno, todo parte desde Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, que tuvo, Isaac tuvo dos hijos que se llamó Esaú y Jacob. Recordamos en la clase pasada que Jacob, Dios le da una nueva misión que se llama Israel. Bueno, se va a llamar ahora Israel y él tiene 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos se encuentra el 11º que se llama José. Y veíamos a lo largo de la historia que José era el hijo preferido de Israel. Y veíamos precisamente que por eso sus hermanos tenían tanto coraje, tenían tanta envidia por él, porque era el preferido. Y por eso incluso pensaban hasta matarlo y querían hacerle daño por esa envidia que les corría el corazón. Así que sus hermanos vendieron a José por envidia, por el don de adivinar que Dios le había concedido, y por eso lo vendieron. Y fue llevado a Egipto, donde fue encarcelado por culpa de la esposa del faraón, porque no quiso someter a sus seducciones, y ahí pasó mucho tiempo en la cárcel, adivinando los sueños a los hombres. Y un día se entera precisamente el rey que José tenía esta capacidad de adivinar sueños, y le interpreta el sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, que hacía referencia a 7 años de abundancia y a 7 años de escasez. A partir de ese momento, veíamos que el faraón empezó a tomar mucha confianza en ¿A dónde se fue el José, Poncho? y precisamente por eso Se fue con la Janet. le empezó a tomar cargos más y más importantes. Vamos a pedir a los hermanos que ¿Ah, por sí? favor apaguen su micrófono. Vamos a ver. Espera. Hermano Ángel, por favor que apaguen sus teléfonos porque digo, o sea, Momento. porque se oye mucho ruido. Gracias. Ok, listo. Como les decía, precisamente José le ayudó al faraón a adivinar esos sueños y se convirtió en la mano derecha de este faraón, y de hecho fue nombrado como el segundo al mando. A lo largo de toda esta historia vemos que el Espíritu de Dios siempre lo acompañó, el Espíritu de Dios siempre estuvo con él, porque tenía una misión que cumplir. Como les había dicho, precisamente la misión era salvar a sus hermanos, porque después de esos años de sequía, pues no había comida en el mundo, no había comida en el pueblo, así que tuvieron que dirigirse a Egipto, donde era el único lugar donde había comida. Y ya veíamos precisamente, se desarrolló toda la historia, y en conclusión nos deja que no hay mal que por bien no venga. Esa es como que la conclusión de la historia de José el Soñador, donde vemos precisamente que a pesar de todos los males, es porque Dios tiene preparado para cada uno de nosotros un bien mayor, que a lo mejor al principio no podemos comprender, pero sin duda
hay un porqué del por qué pasan todas y cada una de las cosas que podemos suceder en esta vida. Como les decía, precisamente este José se convirtió en una persona muy importante, una persona de confianza, y así al llevarse a toda su familia a vivir también con él, pues gozaban de esos beneficios, gozaban de esa alegría, de esa bendición que Dios les había dado. Pero como todas las cosas, murió José, este, murieron los faraones que lo conocían y entonces empieza a tener la envidia. Dice la palabra de Dios desde los primeros versículos que hubo un faraón que empezó a ver con malos ojos a este pueblo, que no eran precisamente de su gracia. Tenía el miedo y dice, es que estos son más que nosotros y tarde o temprano nos pueden dominar ellos a nosotros en vez de que ellos sigan bajo nuestro mando. Por eso el faraón va a empezar a someter a este pueblo de una manera cruel, destrozando completamente pues su dignidad como personas. Eh, Tal pareciera que después de haber recibido esta gran bendición de Dios, parece que Dios se ha olvidado de su pueblo, tal parece que Dios ya no se ha manifestado como lo hizo al momento de hacerlo con José, y tal pareciera que los malos siempre van a conseguir todos, y mientras más malos sean, pues mejor les va a ir, y tal parece que puede ser como que hoy en día la visión que podemos tener en el mundo. A una persona dale dinero y dale poder, si no es congruente, no tiene presente a Dios en su vida, es capaz de destruir todo a su paso, porque la ambición, esa ambición al poder, esa ambición al derecho, corroe a veces a la persona si no es que no está completamente apoyado en las manos de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ponernos en este papel. ¿Qué tanto nosotros nos hemos dejado dominar por el dinero, dominar por el poder, dominar por tantas cosas y hace que nos olvide precisamente el papel de Dios que tiene en nuestra vida? Este faraón que vio como un peligro a los demás, empezó a someterlos a una vida cruel, a una vida despiadada, los ejercía, dice el versículo este, 11. Los egipcios los pusieron capataces en los que les pusieron trabajos muy duros, les hicieron construir ciudades como Pitón y Ramsés, usaba para almacenar provisiones, mientras los maltrataba, tal pareciera que más aumentaba. En pocas palabras, queridos hermanos, vemos que cuando el poder, vemos cuando el dinero, el poder te enferma el corazón, hace que maltrates a tus hermanos, haces que amargues la vida de aquellos que sin duda también tienen esa dignidad de hijos de Dios. Hoy vemos simplemente en nuestra vida, ¿no? A veces por la ambición del dinero, al poder, cómo nos va en la vida. Y no me refiero solamente en este gobierno, sino a lo largo de toda la historia. Cómo precisamente a veces nos maltratan, nos utilizan, simplemente a veces para sacar intereses propios. Lo único que mueve el corazón del hombre es el poder y no sin duda la voluntad de hacer el bien como lo que habíamos pensado desde un principio. Por eso dice el versículo 14, les amargaron la vida sometiéndolos a rudo trabajo. Y esto los israelitas eran tratados con mucha, pero mucha crueldad. Y a pesar de que veía el faraón que no tenía efecto tanta maldad sobre estas personas, que dice, lo primero que vamos a hacer entonces es empezar a matar a todos los varones. Y a pesar de que los sometieron a trabajos crueles, a pesar de que dio la orden de matar a todos los niños varones, pues sin duda el pueblo de Dios nunca se va a acabar. Vemos que aparecen ahí unas personas importantes. Vemos a las parteras Cifra y Púa, que recibieron las órdenes directas de asesinar a todos los niños recién nacidos. Sin embargo, algo muy importante que podemos ver precisamente en el versículo 17 es que estas parteras tuvieron temor de Dios y no obedecieron a lo que el faraón les dictaba.
Y yo creo que este es para nosotros un tema de reflexión, ver precisamente cómo nosotros tenemos un santo temor de Dios. Cuántas a veces nosotros nos dejamos llevar por el poder, por el dinero, sin importarnos completamente lo que piensa la voluntad de Dios. No vayamos lejos. Hace unas semanas se acaba de aprobar precisamente la ley del aborto, donde es permitido deshacerse completamente de esta persona que va creciendo en el vientre, independientemente de cómo lo llamen médicamente. A fin y al cabo, pues es una concepción de persona, de un hijo de Dios. Y vemos precisamente que cuando se deja llevar todo esto sin el temor de Dios, cuando el corazón se ha corrompido, lo único que puede haber es muerte. Y es sin duda, pues cada uno de nosotros estamos llamados precisamente a dar vida, a seguir con la vida, a defender la vida, porque Dios no quiere que los hombres mueran, sino que todo hombre se salve, que aprenda a amar y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso, al momento de ver que a pesar de tanta maldad que nos rodea en el mundo, nunca se nos debe de olvidar que tenemos una misión. Y la principal misión es amar y experimentar el amor de Dios en nuestra propia vida, siempre teniendo el santo temor de Dios en cada una de las decisiones que podamos tener en nuestra vida. A pesar de que el poder, a pesar de que las órdenes nos puedan oprimir, siempre va a estar Dios en primer lugar en nuestra vida, o debiera de ser así, para que nosotros podamos sin duda manifestar completamente el amor de Dios. Pero vamos a ver que pues Dios es muy astuto y va a burlarse de esta forma de querer matar al pueblo de Dios. Va a burlarse del faraón. Dios se burla de la astucia de los hombres, pues hizo crecer en la misma casa del faraón que oprimía a los israelitas al mismo liberador, que va a ser Moisés. En pocas palabras, vamos a vernos más adelante en la siguiente cita bíblica, que parece como una novela. Precisamente cuando el hombre se aferra a la maldad, Dios siempre va a buscar soluciones para que resplandezca la voluntad, el amor y la concordia entre los hombres. Y les digo que parece una novela porque el faraón mandó a matar a todos los niños y el Salvador que va a mandar Dios, pues va a vivir en su propia casa. Y este niño se va a llamar Moisés. Y vamos a darnos cuenta que en el libro del Éxodo, capítulo 2, del 8 al 15, nos va a relatar esta historia. Escuchemos con atención lo que dice la palabra de Dios del libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 8 al 15. Ve por ella, contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo, yo lo saqué del agua. Moisés huye de Egipto. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que dos hebreos estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó, ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda vemos que ante el peligro de perder a un niño, que en este caso es Moisés, la mamá tuvo que renunciar a su propio hijo con tal de que se salvara. Y sin duda dentro de la historia de la salvación, vemos precisamente que José tuvo que renunciar a su familia, tuvo que renunciar a convivir con ellos por un momento, porque
Al fin y al cabo, a pesar de la maldad, de la envidia de sus hermanos, pues Dios tenía preparado algo para él. Vemos a esta madre que lo que más le puede haber dolido es separarse y dejarse llevar, separarse de su bebé y tener que dejarla a su suerte con tal de que no muriera o no lo asesinaran. En pocas palabras, para nosotros en el seguimiento de Dios implica a veces tener que renunciar a ciertas cosas. Lo veíamos con Abraham. El seguimiento de Jesús a veces, el seguimiento de Dios implica renuncias. Renuncias de cosas que a veces de que lo que más queremos, que a veces lo que más deseamos, pero por un bien mayor, por algo que tiene sentido. Por esa renuncia que hizo esta madre, pues es como Dios va a manifestar a aquel libertador, que los va a sacar de esa opresión, de esa amargura, de esa tristeza, de esas cosas tan terribles que estaban pasando este pueblo. A partir de esa renuncia, es como se puede manifestar precisamente el gran amor de Dios. Y vemos que tal parece que las cosas se van acomodando, porque esta mujer renunció a su hijo, que se llama Moisés, y lo encuentra la hija del faraón y se lo da a ella misma para que lo críe. Es decir, como recordamos, con esa fe, con esa valentía, siempre Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros esperamos. Y sobre todo este pequeño fue creciendo como una persona de los egipcios, como un hombre de poder, un hombre que contaba con todos los beneficios. Y así puede pasarnos completamente en nuestra vida. Podemos crecer a lo largo profesionalmente, en estudios, en trabajos, en casas, en bienes, tener todo lo que nos rodea y tener una vida acomodada, tener una vida bien, pero a veces se nos puede olvidar cuál ha sido la misión por la cual cada uno de nosotros estamos aquí. No vayamos lejos. Hace rato les hablaba que se acaba de aprobar la ley del aborto y seguramente muchos de nosotros estamos aquí el día de hoy tomando este curso bíblico y a lo mejor nuestras familias tenían la tentación de que no naciéramos o se complicó por una enfermedad, por algo, teníamos el peligro de no nacer. Pero a pesar de todas las circunstancias que pudiéramos tener en la vida del pasado, estamos hoy aquí presentes para darnos cuenta y reconocer que cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. En este caso, Moisés fue sacado del agua, fue bendecido por Dios porque Dios había puesto en él una misión. Y si nosotros al día de hoy no sabemos cuál es la misión que Dios ha puesto en nuestra vida o por qué estamos vivos hasta el día de hoy, a pesar de las comunidades, a pesar de los bienes que podamos tener o de las dificultades que tengamos, es un momento de replantearnos por qué Dios me permite estar hoy con vida en este momento, a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas, a pesar de la delincuencia. ¿Por qué hoy Dios me permite vivir? ¿Y cuál es mi misión? Si aún no lo conozco, es momento en que nosotros nos podemos reflexionar, porque nos puede pasar como Moisés, que vivió completamente en esa vida acomodada, en esa vida de riquezas, en esa vida de completamente de comodidad, y se olvidó que allá afuera estaban sus hermanos, que allá afuera estaban personas que sufrían. Por eso dice el versículo 11, un día cuando Moisés ya era hombre, salió de su paraíso, de su casa, y se dio cuenta de las grandes cosas, de los trabajos duros que padecían sus hermanos. ¿Qué es lo que nos invita hoy Dios? A salir de nuestra comunidad y que nos demos cuenta de la realidad que están pasando otros y que a lo mejor yo no me doy cuenta, que a lo mejor vivo en una comunidad, que vivo en una burbuja. Y hoy Dios me pide a que salga, a que me dé cuenta, a que experimente. Por eso yo les decía la vez pasada, muchos de ustedes van a ser misioneros basilianos. Muchos de ustedes van a salir. No es lo mismo ver las noticias que ir al encuentro de tu hermano. Ir al ver cómo batallan para el trabajo de cada día, para conseguir lo que es el sustento. Dios nos invita a salir de nosotros para ver al otro que sufre. Dios nos invita a salir de todo lo que podamos tener para que nosotros podamos poner la mirada en aquel que es nuestro hermano. Como le decía a Caín y Abel, ¿dónde está tu hermano? Cuando a lo mejor nosotros ni siquiera conocemos a los de nuestra propia familia.
los problemas, las dificultades que pueden estar pasando. Por eso dice así, versículo 11, cuando Moisés era hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. Por eso la mayor bendición que podemos nosotros es visitar a nuestros vecinos, a personas que la están pasando mal, para que nos demos cuenta de la realidad que estamos pasando en este momento. Dice un profe de filosofía, no es lo mismo pensar en una choza que en un castillo. Si nosotros vivimos en un castillo, vamos a ver las cosas conforme un castillo. Pero si vivimos en una choza, la realidad cambia. Y es lo que nos invita a ver a nuestro prójimo. Y lo peor aún, ¿qué es lo que se dio cuenta Moisés? Versículo 11, de pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Y entonces se metió él a defenderlo. Se metió él a luchar contra esa injusticia. Se metió él, se dio cuenta de las injusticias, de los maltratos que vivían sus hermanos. Al día siguiente nuevamente volvió a salir y que se da cuenta que dos de sus hermanos estaban peleando. Y entonces viene ¿qué? El reclamo. ¿Tú por qué te metes? ¿Acaso nos vas a matar como lo hiciste con el otro, nos vas a matar como lo hiciste con, ¿cómo dice? Versículo eh, 14 dice, ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que sin duda es penoso ver cómo la misma gente de nuestra misma raza, de nuestros mismos hermanos, de nuestras mismas personas, son a veces los principales que nos desprecian. Son a veces los principales que queremos ayudarle, pero nosotros a veces somos piedra de tropiezo para los otros. Somos piedra de dificultades porque no nos dejamos ayudar. Tanto no nos dejamos ayudar como tampoco ayudamos a los otros. Somos los principales que ponemos los peros y los por qué para no avanzar juntos. Por eso, a pesar de que hayas tomado ya cursos bíblicos, a pesar de que seas catequista, a pesar de que estés siempre en los grupos parroquiales, a pesar de que vayas todos los días a misa, lo importante siempre es ir poco a poco teniendo ese corazón para ir transformándolo en la voluntad de Dios. Porque a veces podemos tomar ese papel de soberbia, tomar ese papel de saberlo todo y no dejar que los otros nos ayuden o que los otros nos guíen. Por eso, dentro de todo esto, vamos a darnos cuenta que a veces podemos parecernos a este Moisés, encerrados en su casa, olvidándonos de nuestra misión, olvidándonos de la realidad de los otros, pero sobre todo a veces también podemos comportarnos como los otros que no nos dejamos ayudar o que simplemente a veces como familia nos echamos en cara nuestros errores, nos echamos en cara aquellas cosas que hemos hecho mal y que ni nos ayudan a salir adelante, ni los dejamos salir adelante. Por eso Moisés, al verse descubierto, al verse destapado de lo que había hecho, tuvo demasiado miedo, porque sabía que si el faraón se enteraba, rápidamente ¿qué iba a pasar? También lo iban a matar, a pesar de que había vivido como rey. Por eso, pues Moisés tuvo que huir, tuvo miedo, porque sabía que lo que había hecho no había sido ni la forma correcta, ni lo había hecho bien. Por eso tiene que huir y tiene que dejar todo aquello que Dios le había dado en un principio. Curioso, le da todo, le quita todo. Y así que Moisés tiene que huir a otras tierras, a la región de Madián, para vivir una nueva vida, donde va a olvidar su vida de riqueza, donde va a olvidar su pasado, sus errores, donde va a olvidar precisamente la misión que Dios le había puesto. En esta tierra de Madián se encuentra con unas jovencitas, se casa con estas jovencitas,
Su suegro Rajuel lo ama tanto que le pone otra vez todo con plato en charola de plata, donde nuevamente pues él no tiene que trabajar, donde no, bueno, que él no tiene en cierta forma que preocuparse por todas las cosas que viven sus hermanos. Es más, era tanto el coraje que tenía Moisés que se olvidó de sus mismos hermanos nuevamente por ese miedo a enfrentar su vida o a enfrentar su pasado. Y es lo que nos puede pasar a nosotros. Muchos de nosotros, ahora cuando nosotros damos los talleres, que empezamos a ver nuestra historia de vida, nuestras heridas, somos los primeros que huimos. Somos los primeros que no queremos recordar el pasado para ver nuestros errores. Y no para echarnos en cara, sino para aprender de ellos, para caminar a partir de esos errores de lo que hemos hecho cada uno de nosotros. A veces es tanto el miedo que no queremos iniciar este proceso de recorrer nuestra historia de vida, como Dios ha actuado en cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver qué es lo que pasa con Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Escuchemos, por favor. Dios llama a Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Letuo, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, ¿qué cosa tan extraña? Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Les he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jeuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltrataban mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vemos precisamente que Moisés ya había hecho su nueva vida. Se había olvidado completamente de sus hermanos, de sus errores, de todo aquello que había salido y que había huido de Egipto. Y se le aparece nuevamente Dios para recordarle, Moisés, Moisés, te tengo una misión. ¿Y cuál es esa misión? Es que vayas a liberar a tus hermanos. Vemos en el versículo 10. Dice, ponte en camino que te voy a enviar frente al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace Dios? Hace que enfrente sus miedos, hace que enfrente su pasado, hace que se recuerde que si Él está vivo y si tiene todo lo que tiene hasta el día de hoy es porque tiene una misión. Y esa misión de Él era liberar a sus hermanos, de sacarlos de esos sufrimientos, porque vemos en la palabra de Dios que dice, he oído, he escuchado, he visto, yo sé, he bajado. Cómo mi pueblo sufre, cómo mi pueblo lo está pasando mal, cómo mi pueblo está en una vida terrible. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros tenemos a un Dios cercano, a un Dios que siempre se preocupa de nosotros, que siempre está al pendiente de nosotros a pesar de que no podamos darnos cuenta.
Vean qué hermosas palabras, esos verbos. He oído, he visto, he escuchado, he bajado. Yo sé, conozco tu realidad, conozco tus problemas, conozco todo lo que pasas. Pero como veíamos que en Abraham, Dios se vale de las personas para manifestar su gloria. Cuando veíamos Sodoma y Gomorra, cuando nosotros buscábamos una persona justa para salvar al pueblo, pero veíamos que nosotros a veces le echábamos la piedrita a alguien más y no queríamos ser nosotros. Y hoy Dios nos recuerda que precisamente no son nosotros, sino soy yo el que tiene una misión en este mundo. Yo soy el que tiene una misión de salvar a mis hermanos, de hacer que su sufrimiento sea cada vez menos, no para contribuir en su sufrimiento o para contribuir en su amargura de la vida. Mi misión está en hacer la vida más llevadera a los otros. Y no vayamos lejos, tan solo cada uno de nosotros, como a veces nos tratamos. A veces nosotros mismos nos latigamos. A veces nosotros mismos nos flagelamos. Por eso Dios nos hace recordar, voltear atrás y ver nuestra vida y enfrentar nuestros miedos. Porque solamente es así que vamos a ser libres. No huyendo, sino enfrentándolos con la gracia y la voluntad de Dios. Por eso dice así, recuerda que yo soy el Dios de Abraham, versículo 6, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, recuerda tu historia, recuerda que yo soy aquel Dios por el cual tú estás aquí. Yo soy aquel Dios que ha actuado en personas concretas y que quiere actuar en ti. Por eso dice, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Soy el Dios que se manifiesta y que quiere actuar en personas concretas. Y hoy quiero actuar en ti. Hoy Dios quiere actuar en cada uno de nosotros con cosas concretas en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros recorramos nuestro pasado, nuestra vida, para saber cuál es la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso, dice el versículo así, cuando Dios se le apareció a Moisés por medio de la zarza, descálzate porque el lugar donde estás pisando es sagrado. En pocas palabras, nuestra vida, nuestros errores, nuestros triunfos, nuestra conciencia es lo más sagrado que vamos a tener en nuestra vida. Y por lo tanto, a pesar de los errores, a pesar de tantas cosas que hemos hecho en nuestra vida, tenemos que andar con cuidado, con respeto. Porque no podemos cambiar nuestra historia, pero sí podemos empezar a modificar nuestro presente para proyectarlo en un futuro con la presencia de Dios. Por eso me encanta este pasaje que dice precisamente, Dios va a empezar a amar a los que sufren y viene precisamente oportunamente por su auxilio, porque Él conoce cada uno de nosotros lo que está pasando. Por eso viene la misión de Moisés, ¿no? Lo invita a enfrentar de lo que huye y lo invita a dejar su vida tranquila de pastor para ponerse al servicio del pueblo que va a liberar de la esclavitud y de la amargura. Nuevamente viene la misión, donde dice, deja tu comodidad, deja tu vida tranquila, deja tu vida en el sentido de que te has olvidado de Dios o de tu misión para ponerte al servicio de los que más necesitan. Esa es la misión de Moisés y yo estoy seguro que para cada uno de nosotros es esa misión de dejar esa vida tranquila, de dejar esa vida que a lo mejor nos hemos olvidado de Dios para responder al llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Cada vez que Dios da una misión, no es para que gocemos mejor la vida, sino para que sirvamos mejor a los demás, porque el verdadero servicio implica sacrificio, desprendimiento, implica el amor hacia el otro. Por eso nos parecemos en eso a Dios, en la capacidad de amar, en la capacidad de reconocer al otro que sufre la presencia de Dios. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, Bueno, hermano, ahorita estamos bien. vamos a leer la No, siguiente no, cita hermano. bíblica, que vamos a hablar acerca de las plagas de Egipto.
que vamos a encontrarlos a partir del Éxodo Éxodo capítulo 7. Voy a ponerles un pequeño videíto donde vamos a ver precisamente rápidamente todo esto. Permítanme, lo abro. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se alcanza a ver? Fue rápidamente un pequeño resumen de las 10 plagas, pero tiene un significado muy, pero muy profundo. Vemos que en un principio Moisés no quería ir, no quería cumplir la misión que Dios había puesto. Decía, es que yo cómo voy a ir si allá me quieren matar. Yo no puedo porque soy tartamudo. Yo no puedo porque yo no tengo personalidad. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Así como muchos de nosotros que podemos poner muchos peros para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por eso Dios dice, de esta no te escapas, porque tú tienes una misión en la vida. Y por algo estás vivo, por algo estás aquí. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero en un sentido, pues hasta acompañar por alguien. Pero el que tienes que liberar a mi pueblo eres tú, porque yo te he dado esa misión. Y a veces nosotros podemos decir, ¿por qué a mí, Señor? Si a veces con mi familia, pues ni siquiera me hace caso, estoy muy separado de ellos. Pero ¿por qué yo tengo que hacerlo si a mí no me gusta? Tú me has dado otra vida. En pocas palabras, Dios te va a invitar a que a pesar de todos los peros que podamos tener, nosotros vayamos y cumplamos la misión de Dios. En este caso, Moisés hizo acompañar de su primo Aarón para que cumpliera la misión. Hasta acompañar de la palabra de Dios, hasta acompañar de la oración, hasta acompañar de personas, de amigos, hasta acompañar con el Espíritu Santo para seguir y cumplir la misión que Dios va dando a cada uno de nosotros. Y por eso Moisés va y enfrenta al faraón y le pide en nombre de Dios que libere a este pueblo. Pero vamos a darnos cuenta que el faraón pues es bien terco y no hace caso a Dios, no hace caso a la voluntad de Dios. Por eso vamos a leer del libro del Éxodo capítulo 7 versículos del 14 al 19. Después el Señor le dijo a Moisés, el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas, pero mañana temprano irás a verlo. Cuando él baje al río, espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo, para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Por lo tanto, el Señor ha dicho, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Cuando yo golpee el agua del río con este bastón que tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre. Los peces morirán y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua. Además, el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que tome su bastón y que extienda su brazo sobre los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, sobre todo lo que tenga agua, para que se convierta en sangre. Así habrá sangre hasta en los recipientes de madera y de piedra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a darnos cuenta que Moisés empieza a cumplir la misión que le había encargado y fue con el faraón a decirle que liberara a su pueblo. Vamos a ver más adelante cuando veamos las notas de los santos y demás, cómo se fue desarrollando todo esto. Pero vamos a darnos que incluso Dios revela su nombre. Dios le dice, vas de parte del Dios Todopoderoso para que liberes a mi pueblo que sufre, a mi pueblo que estás maltratando, a mi pueblo que la estás haciendo pasar mal. Y a pesar de que el faraón vio todos los milagros y prodigios que hacía y manifestaba por medio de Moisés y Aarón, ¿qué dice el versículo 14? El faraón se puso de terco y no quiso dejar a los israelitas.
como muchos de nosotros a veces nos aferramos a nuestra terquedad. ¿Y qué es la terquedad, hermanos? Sin duda, eh, pues la terquedad consiste en saber lo que está mal y no quererlo corregir. A veces precisamente lo más difícil para el hombre es corregir su maldad, es corregir su mal camino, porque veíamos precisamente que el pecado, la mala vida, se aferra a uno y no se quiere ir, se comparte, se queda en la vida, se queda en la familia. Y es por eso que tenemos que tomar agallas para aferrarnos a la voluntad de Dios, tomar agallas para dejar esa terquedad y dejar actuar a Dios en nuestra vida. Porque Dios nos da infinidad de pruebas, infinidad de milagros, infinidad de cosas y a pesar de ello, no le hacemos caso. Y a veces nos comportamos como el faraón, igual de tercos. Y no vayamos lejos. El mayor milagro que podemos tener cada uno de nosotros a hoy en la pandemia es tener vida. A veces precisamente gastamos infinidad de dinero por hospitalizaciones, por operaciones, para que la persona viva un día más y somos capaces de vender terrenos, casas y todo lo que tenemos para que la persona sobreviva. Y hoy Dios que nos ha dado un día de vida y que no nos ha cobrado nada, no valoramos este gran milagro, esta gran presencia de Dios en nuestra vida. Y aún así a veces nos aferramos en nuestra terquedad a seguir por el camino alejado de Dios. Por eso, en el versículo 16 dice, allí dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, el Dios Todopoderoso me ha enviado a decirte, deja a mi pueblo para que me adore en el desierto, pero hasta ahora no has hecho caso. Por lo tanto, el Señor, ahora vas a saber quién es el Señor, quién es el Dios Todopoderoso. Incluso dice en el Éxodo capítulo 12, versículo 12, que así cito tal cual, dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor lo digo. Por eso les puse el video de las plagas, porque vamos a ver que Dios va a empezar a manifestar su poder para que el faraón se dé cuenta de quién es el verdadero Dios, de quién es el verdadero Dios de los ejércitos. Por eso dice así, vamos a darnos cuenta que los egipcios no eran personas que adoraban a un solo Dios, sino que adoraban a miles de dioses. Alguna vez un estudio que leí decía que eran alrededor de 1500 dioses conocidos con nombre por los egipcios. Pero vemos que los antepasados, los hebreos, el pueblo de Israel, por su parte solamente conocían a un solo Dios y era un gran contraste. Por eso, durante el periodo del Éxodo, durante todo esto, de la mano de Dios, donde fueron esclavizados, van a ser testigos de cómo existe solamente un único Dios verdadero que va a poder con cada uno de ellos. Por eso es importante que les puse el videito de las plagas, porque cada una de esas plagas hace referencia a que Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, va a empezar a dar pruebas de que estos dioses o los va a matar o los va a dar el significado de decir, yo soy el Dios verdadero, el Dios de Israel. Por eso, ante esta creencia de los egipcios de infinidad de dioses, pues van a darse cuenta que solamente existe un solo Dios. En pocas palabras, va a ir destruyendo aquellos dioses que van teniendo en su vida para que se den cuenta que solamente existe un único Dios. Así también para nosotros en nuestra vida. Como veíamos al principio, la palabra de Dios va a arrancar todo aquello que nos está matando, como esa espada de doble filo. Va a ir arrancando todos esos dioses que nosotros adoramos, que a nosotros le damos más importancia que el verdadero Dios, para que nosotros conozcamos realmente cómo es Dios en nuestra propia vida, el verdadero Dios. No en las cosas creadas, sino aquel que empezó a crear todo. Por eso es lo que le va a pasar al faraón, que se va dando cuenta de que existe el Dios verdadero, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Por eso es muy importante que nosotros también vayamos viendo cómo Dios va a ir arrancando todo aquello que me va alejando y que con mi terquedad no permito que se manifieste a Dios.
Y por eso, pues a veces es doloroso encontrarte con Dios, porque va arrancando tantas cosas equivocadas en la vida, tantas fantasías, tantas imaginaciones, tantos caminos erróneos, que Dios va a ir manifestándose como lo hizo en las plagas. Les voy a mandar al correo, bueno, al WhatsApp, después cómo cada una de las plagas a que Dios fue dándole en la torre, como podríamos decirle. Vamos a ver el siguiente, lo que me interesa es la última manifestación de Dios para que liberara a su pueblo, que es del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 5, 7, 11, del 13 al 14, del 29 al 32 y del 40 al 42. Repito la cita bíblica del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 5, 7, 11, 13 al 14 y del 29 al 32 y del 40 al 42. Escuchemos con atención, hermanos. El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto, y puede ser un cordero o un cabrito. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal porque es la Pascua del Señor. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Ese es un día que ustedes deberán recordar y celebrar como una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. La muerte de los hijos mayores. A medianoche el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia. Lo mismo al hijo mayor del faraón, que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que estaba preso en la cárcel y también a las primeras crías de los animales. El faraón y sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: váyanse, apártense de mi gente, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor tal como dijeron. Llévense también sus ovejas y vacas como querían y váyanse y rueguen a Dios por mí. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que, en su honor, los israelitas también deberán estar vigilantes generación tras generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos precisamente la última manifestación es cuando mató a los primogénitos y a las primeras crías. De todo es cuando el faraón se da cuenta que el único y Dios verdadero es el Dios de Isaac, de Jacob. Y precisamente dice, porque yo no hice caso antes, ¿no? Y es lo que nos invita a nosotros. A veces ante la terquedad pueden pasar tantas cosas por no cambiar el camino, que a veces nos podemos arrepentir. Dios siempre nos da el momento perfecto para cambiar de vida, siempre Dios nos da señales y motivos para acercarnos a Él. Y a veces las consecuencias de nuestros actos hacen que nos demos cuenta a veces tarde. Por eso en una primera instancia es darnos cuenta que desde un principio Dios quiere que nosotros volvamos a su camino, que Dios quiere que reconozcamos la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso el paso del Señor viene a liberar de la esclavitud y pasará como un momento solemne, donde precisamente va a empezar ahora sí la liberación de este pueblo, la liberación de aquellos que sufren, de los que les han amargado la vida. Vean cuántos años pasaron así, dice así el versículo 42. 40, los israelitas habían vivido en Egipto 430 años, toda una vida de sufrimiento, toda una vida de esclavitud, toda una vida de amargura, toda una vida donde la estaban pasando mal.
hasta que Dios se manifiesta y entonces les va a cambiar su realidad. Por eso cada uno de nosotros, si en este momento de nuestra vida se nos está manifestando Dios, es porque quiere cambiar nuestra realidad, quiere cambiar nuestra vida, quiere manifestarse, quiere mostrarnos su poder, su amor, su ternura. Y todo esto que hemos acontecido, pues nosotros lo vemos que se le va a conocer como la Pascua real, el paso del Señor, donde Dios manifiesta su poder. Y vamos a ver más adelante cómo esta Pascua va a ser una prefiguración de la Eucaristía, con ese Cordero sin mancha que va a ser Jesucristo, donde va a ser derramada su sangre para la salvación de todos, que va a ser su cuerpo y su sangre. Es una prefiguración, donde dice, vas a recordar todo esto de generación en generación, así decía el versículo 14. Ese es un día en que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor, la celebración como una ley permanente donde le recordarán padres a hijos. En pocas palabras, es empezar a hacer historia de cómo Dios se va manifestando a lo largo de nuestra vida. Es hacer historia de cómo Dios nunca se ha olvidado de sus hijos, de que siempre trata de salvarlos a pesar de sus sufrimientos o de sus equivocaciones. Es hacer historia de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios se ha manifestado y nos ha cambiado la vida. Por esto, si leemos todos estos capítulos, vamos a darnos cuenta de todas las instrucciones que da, las panes ácimos, las hierbas amargas, es decir, donde les recuerda precisamente la amargura, la esclavitud, lo mal que lo pasaban cuando no se había manifestado Dios en sus vidas o cuando no habían abierto Dios en sus vidas. Y por eso Dios nos invita a recordar por medio de su palabra día con día cómo Dios nos sigue llamando y cómo Dios nos sigue invitando a cambiar de vida y cómo Dios, a pesar de todo, pues siempre ha estado presente en nuestra vida. Por eso va a ser el paso de Dios en nuestra vida. Va a ser el paso en que Dios se manifiesta para que podamos vivir una vida nueva. Y vamos a ver, darnos cuenta que pues el faraón, pues al ver las consecuencias de sus decisiones, decide liberar, dejar ir a este pueblo, pero nuevamente la maldad vuelve a apoderarse de él. Y Dios nuevamente vuelve a manifestar su poder. Esto lo vamos a ver en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículos del 5 al 6, versículos 10, del 13 al 14 y 21 y 31. Escuchemos con atención, por favor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron, ¿pero cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Pero Moisés les contestó, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo Moisés. Palabra de Dios. Te Palabra alabamos, de Señor. Dios, Señor. Pues aquí vemos precisamente, nuevamente, actitudes que podemos tener en la vida y las actitudes que tuvo el faraón. Dice, después de que vio la manifestación de Dios, después de que vio el gran poder y después de que pudo contemplar al verdadero Dios y que decidió dejarlos libres, dice el versículo 5, el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a la decisión que habían tomado. Y así pues pasa en nuestra vida, queridos hermanos. Cuando queremos seguir a Dios, a veces en un principio, sí, vamos con todo, vamos a cambiar de vida, pero vienen las tentaciones, vienen las circunstancias de la vida, donde a veces nos hacen cambiar de parecer muy rápidamente. Esa misma noche salieron y esa misma noche cambió de parecer. Esa misma noche yo quiero cambiar de vida, ese mismo momento yo quiero ser otra persona diferente, este momento quiero seguir a Dios.
Y ahora sí, como dice el comercial, 3 doritos después, cambiamos de parecer. Y es porque a veces la terquedad está tan aferrada a nuestra vida que no queremos dejar actuar a Dios en nuestra vida. Porque ¿qué es lo que quería hacer Dios? Simplemente liberar a su pueblo de ese sufrimiento que los estaba atañendo día con día. Y a veces nosotros nos aferramos a vivir una vida donde la pasamos mal, donde no dejamos actuar a nuestro Dios. Por eso cuando los libera y los hace pasar por el agua, es dejar una vida atrás, dejar nuestro pasado, dejar todo aquello que no nos permite ser libres. Es dejar atrás todo aquello que nos amarga la vida. Es dejar atrás todo aquello que no me deja vivir mi libertad como hijos de Dios. Por eso, vemos precisamente que ¿qué es lo que pasó cuando el versículo 6, el faraón empezó a ordenar que prepararan un carro de combate, porque va a ser una lucha muy fuerte el que nosotros dejemos nuestra vida atrás y empecemos una vida en Cristo, empecemos una vida con Dios, porque van a haber fuertes enfrentamientos. Y sobre todo como los hebreos, ¿no? Posiblemente vamos a tener mucho miedo a querer cambiar de vida. Vamos a tener mucho miedo a ser otras personas diferentes. Pero ¿qué dice el versículo 10? Está la clave ahí, pedir la ayuda del Señor. Porque este proceso, este cambio en nuestra vida no es fácil. Necesitamos de la gracia de Dios. Por eso, al igual que los hebreos, necesitamos pedir ayuda de Dios. Y por eso dice Moisés, dice, no tengan miedo, manténganse firmes, porque el Señor va a hacer algo grande. Dice así, va a hacer algo grande que no van a volver a ver. Ustedes, versículo 14, no se preocupen que el Señor va a pelear por ustedes. En pocas palabras, lo único que Dios quiere es disposición de corazón. Porque el que va a empezar a actuar en nuestra vida es Dios. Porque si empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas, pues fácilmente nos cansamos. Pero cuando nos cansamos, entran las fuerzas de Dios para seguir adelante en este camino que hemos decidido seguir. Por eso dice así, Moisés extendió el brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento donde se partió todo esto, y así los israelitas pudieron pasar y pudieron apreciar el gran poder de Dios. En pocas palabras, queridos hermanos, podemos ver precisamente en este acto el paso de la esclavitud a la libertad de Israel. Y esto es sin duda la imagen de nuestra persona, morir una vida de pecado que nos hace esclavos del demonio a resucitar con Cristo a una vida con obras buenas. Y es una prefiguración del bautismo, como precisamente el paso de la bendición de Dios del agua hace que dejemos todos una vida atrás, una vida de pecado, una vida de errores, una vida con la gracia y la voluntad de Dios. Vamos a ver qué es lo que pasa después en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 2 al 5 y del 11 al 15 y capítulo 17, versículo 6. Del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 2 al 5 y del 11 al 15 y versículo 6 del capítulo 17. Escuchemos con atención. Allí, en el desierto, todos ellos comenzaban a murmurar contra Moisés y Aarón, y les decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor les dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, he oído murmurar a los israelitas, habla con ellos y diles, al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaban el campamento y por la mañana había una capa de rocío
alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les dijo: ese es el pan que el Señor les da como alimento. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, después de que Dios los liberó, que Dios escuchó, que los sacó de sufrimiento, que les prometió una tierra donde iba a correr leche y miel como agua, donde iba a ser dulce, donde iba a ser alegría, donde iba a tener todo, empieza el hombre nuevamente a murmurar contra Moisés, contra Dios, contra Aarón. Y se olvidan de cómo Dios ha actuado en la vida del hombre y piensan lo peor de Dios. En pocas palabras, nos vuelve a pasar como a aquellos hombres. Cuando vamos cometiendo errores, cuando nos vamos apartando de Dios, se va distorsionando la imagen de Dios y ahora piensan que Dios, aquel que los liberó, ahora los va a matar. Cuando vieron y manifestaron, vieron y observaron todo el gran poder y los grandes milagros que Dios hizo en la vida de cada uno de ellos. Y ante las necesidades, nuevamente Dios vuelve a responder, les manda carne, les manda agua, les manda el maná, el pan del cielo. Pero ¿qué pasa? El hombre prefiere regresar a la vida de antes. Prefiere, a veces por un plato de comida, por un plato de comodidad, a la seguridad, a la vida de antes, regresar antes de aventurarse a seguir con Dios. Porque viene en el hombre la nostalgia de volver a la vida de antes. Porque vuelve al hombre la nostalgia de querer volver a ser esclavos, querer volver a sufrir, querer volver a pasar. Porque piensan que seguir el camino de Dios es una vida de muerte, una vida aburrida, una vida sin sentido. Pero eso pasa en aquellos que no abren su corazón a que Dios actúe, a que no contemplen realmente los grandes milagros que Dios ha hecho. Y no vayamos lejos. Tenemos casa, tenemos comida, tenemos agua, tenemos la oportunidad de tomar este curso bíblico. ¿Qué más nos puede hacer falta? Y yo creo que ante lo que nos puede hacer falta, si se lo pedimos a Dios, Dios se va a manifestar. Entonces que la nostalgia no nos gane, que la nostalgia de volver a nuestra vida, si hemos decidido seguir este camino de Dios, tengamos la fuerza y pidámosle a Dios de seguir este camino. Y es lo que va a pasar con cada uno de estos hombres. Por eso vamos a darnos cuenta que en el Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 8, después de que Dios manifiesta su poder y su gloria, vamos a ver que estos hombres dicen: sí, ya que nos has dado todo lo que nos pide, haremos todo lo que tú nos pides. Obedeceremos, cumpliremos. Y Dios atreve a hacer una alianza, dice así el versículo 5. Si ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios, porque ustedes son mi pueblo preferido. Ustedes he hecho grandes cosas por ustedes. Ustedes serán un reino de sacerdotes, serán mi pueblo consagrado a mí. Y vemos precisamente en el versículo 8 que los israelitas van a decir: haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado, haremos todo lo que el Señor nos diga, haremos todo lo que Dios vaya dictando en nuestro corazón. Vean qué hermoso, Dios los consagra, les promete cosas grandes, los consagra, les dice: son mis preferidos, son mis consentidos. Y nuestra respuesta puede ser: sí, vamos a hacer a partir de ahora todo lo que nos diga. 2 páginas después en la Biblia, vamos a darnos cuenta que este pueblo se olvida de la promesa, se olvida de la alianza. Y mientras Moisés va a dialogar con Dios, porque es importante siempre estar en diálogo con Dios, Dios se da cuenta que este pueblo se ha olvidado de él. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, se queda de tarea que nosotros lo vayamos leyendo, vamos a encontrar los 10 mandamientos de Dios. Así como nos han dicho en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, vamos a encontrar los 10 mandamientos de Dios.
aquellos que Dios le da a Moisés para empezar una buena relación con todos, una buena relación en la vida de cada uno de todos. Pero ¿qué pasa? Estos hombres se olvidan de Dios tan fácilmente o tienen esta tendencia de olvidarse de Dios que empiezan a construir un becerro de oro. Empiezan a construir, dice así versículo 1, al ver que Moisés se tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y dijeron, haznos dioses que nos guíen, que no sabemos qué es lo que ha pasado con Moisés, que nos sacó de Egipto. En un 2x3 se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros y queremos hacer nuevos dioses. ¿Y qué hicieron? Se arrancaron el oro que tenían y empezaron a construir un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Y dice así el versículo 9, el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente y me he dado cuenta que son muy tercos, muy pronto se apartan de mi camino. Ve y baja y date cuenta que están adorando a un becerro de oro. Y así pasa. A veces en el camino de Dios queremos hacer a Dios a nuestra manera. Queremos un Dios que no nos vea, queremos un Dios que no nos escuche, queremos a un Dios que le demos la forma que queremos a un Dios que podamos manipular, a un Dios que está muy lejos y que no me va a pedir algo. Y la visión que tenemos muchos de nosotros de un Dios completamente hecho por nosotros. Y no un Dios cercano, y no un Dios que se preocupa por mí, y no un Dios que me da todo lo necesario, y no un Dios que me da una misión y un sentido en la vida. Por eso Moisés, al momento de contemplar que estaban adorando a este becerro de oro, que se habían olvidado de Dios, que se habían olvidado de su alianza, entra en enojo, en cólera, y destruye a este becerro de oro. Y así también cada uno de nosotros tenemos que empezar a destruir todo aquello que no es Dios en nuestra vida. Porque a veces es más fácil decir que es Dios, pero la realidad es que muchos de nosotros tenemos muchas ideas equivocadas de Dios. Y cada quien, dependiendo su personalidad, dependiendo su historia de vida, va creando un Dios a su medida. Va creando un Dios que se vaya acoplando a nosotros y no nosotros a Él. Y bueno, en conclusión, como no leímos los mandamientos de la ley de Dios, los 3 primeros van a pertenecer para darle gloria y honor a Dios, y los otros 7 van a servir para el bien y provecho de las relaciones humanas con los otros. Finalmente, las preguntas que les dejo de tarea, pues es qué significa el Éxodo, cómo se llama el libertador del pueblo de Israel, qué significa el nombre de Moisés, quién oprimía al pueblo de Israel, en qué ciudad eran oprimidos los israelitas, cómo se llamaba el hermano de Moisés, cuántas plagas azotaban a Egipto, qué significa la palabra Pascua, qué mar cruzaron los israelitas, qué les da Dios para alimentar a su pueblo, cómo se llama el monte donde Dios hace la alianza y da su ley, cuál fue la alianza que se hizo, cuántos mandamientos dio Dios a su pueblo, qué se fabricó el pueblo por motivación de Aarón, qué es la idolatría, cuántos años estuvieron esclavos en Egipto los israelitas. Son algunas preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor el tema y pues viene ahora sí también la tarea pues de vida, ¿no? Leer todas las respuestas de Dios o las excusas que presenta Moisés, que están en el capítulo de 3 al 6, leer las 10 plagas, repasar los mandamientos, hacer un examen de conciencia sincero sobre los 10 mandamientos. Cuando te confieses, les voy a mandar una guía de confesión y evitar los falsos ídolos o diositos que nos alejan del verdadero Dios. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Todo esto se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Gracias, hermano. No, al momento no. Todo bien, hermano. ¿Seguros? Todo bien. Sí, todo bien, hermano Ángel. Está perfecto. Ok, Entendido. pues a trabajar, a echarle ganas para que el verdadero Dios se manifieste en nuestra vida. Pues vamos a terminar con una pequeña oración, queridos hermanos, pidiéndole a Dios que nos ayude a liberarnos, a dejar nuestra vida pasada, a enfrentar nuestros miedos y empezar a vivir la vida de Dios. Le voy a pedir a la hermanita Ana María que si nos puede
ayudar con la oración final, lo que te salga en el corazón, para terminar nuestro tema. Ya, es que Listo. no podía quitar el bloqueo del... Bueno, yo quiero darle gracias a Dios de que aquí estamos. Este curso también le agradezco a Dios y a ti también, hermano Ángel, porque el curso no es nada más Biblia, sino aplicado a nuestra vida y eso me agrada, me gusta. Nunca había tomado un curso así. Le agradezco sobre todo a Dios este momento, lo valoro sobremanera y espero que me dé la fortaleza a mí y a todos los que aquí estamos para seguir en ese camino de Dios. Eso es todo. Amén. Amén. Y, pues queridos hermanos, que Dios nos acompañe en este camino de liberación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos mañana con el curso de liturgia para seguir comprendiendo todo esto. Que pasen bonita noche. Y muchas gracias, Igualmente. hermano Ángel. Gracias. Igualmente, Buenas noches a todos, Buenas que noches. descansen. Gracias. Buenas Buenas noches, gracias, que descansen. Hasta luego. Buenas noches. Hasta mañana a Buenas todos. noches, Que Dios los hermano, hasta bendiga. mañana. Hasta mañana.